Ahí está. Bueno. ¿Qué pasó ahora? Aguánteme un segundo que no sé qué hice acá. Ok, me equivoqué. Ahí está, ahora sí. Bueno, la unidad número 3 está relacionada con, a ver si agarra, ahí está, con el estudio de las comunidades vivas. Ese es el título general, donde la mayor parte de la unidad está dedicada principalmente al estudio de las comunidades vegetales. Esto es el estudio principalmente, ahora vamos a ver cuáles son los criterios que vamos a considerar, el estudio de las distintas formaciones vegetales en relación con los demás elementos del sistema natural. En última instancia, siempre las características de las distintas comunidades tienen que ver en cierta medida con su interrelación con los elementos del sistema natural. Entonces, por ahí pasa un poco la cosa, razón por la cual, entonces, en primera instancia vamos a presentar cuáles son los criterios que vamos a considerar en el estudio de esas comunidades vivas. Básicamente, ahí ustedes tienen, recurriendo a la Cosa-Lanón, la Cosa-Lanón en lo que sería la segunda parte, que tiene como título la biocenología. Ya pasamos a la parte biocenológica. Hay un primer capítulo en esa segunda parte, que está en la página 47 de la Cosa-Lanón, que dice los criterios fisonómicos. Ese es el título, que es el primer criterio que nosotros vamos a considerar en ese estudio de las comunidades vegetales, en donde lo que se trata es de analizar las características estructurales que tiene la vegetación en su conjunto, es decir, en general, toda formación se destaca por la presencia de tal tipo de, por ejemplo, de forma biológica, árboles o arbustos o hierbas, por ejemplo, que son los que le van a imprimir al paisaje biogeográfico determinadas características. A partir de qué es lo que predomine, nosotros vamos a hablar de bosque, vamos a hablar de sabana, vamos a hablar de pradera, vamos a hablar de selva. Si todas esas formaciones tienen que ver con la presencia de determinadas características estructurales en la vegetación que ahí está presente. Y esas características estructurales son en gran medida un reflejo de las condiciones climáticas principalmente y, por qué no, también edáficas. Entonces, a eso refiere lo fisonómico, la fisonomía que presenta el conjunto de la vegetación. Entonces, no interesa acá todo lo que tiene que ver con lo fisionómico, con lo taxonómico. Ya no interesa aquí todavía tanto conocer cuáles son todas las especies presentes en tal o en cual unidad fitogeográfica. Sí, las características genéricas del conjunto de la vegetación. Si nos interesara, por ejemplo, hacer un inventario florístico para conocer no solamente cuáles son las especies presentes, sino también cómo están distribuidas esas especies en el espacio en estudio, entonces ya bajamos a otro criterio, que sería el criterio taxonómico. El segundo que aparece aquí, que siguiendo con el libro de la Cosa-Lanón, es el capítulo que sigue, capítulo número 2, que se llama los criterios taxonómicos precisamente, en donde, bueno, acá sí ya hay que hacer un inventario, hay que tomar muestras, hay que hacer lo que se llama un herbario para la determinación florística, precisamente, o faunística, si es que estamos haciendo un estudio sociogeográfico y no fitogeográfico, de las especies que están presentes. Pero hacer el inventario solamente no tiene sentido si después no comparamos esos inventarios para ver un poco cuáles son las comunidades presentes dentro de esa área de estudio y cómo están distribuidas las especies dentro de esa área de estudio. Algunas especies, por una cuestión de a lo mejor de igual necesidad, están asociadas en determinados lugares frente a otras que se ubican en tal otro lugar, o porque necesitan más agua, o porque necesitan más sequía, o porque necesitan un sustrato más, por ejemplo, arenoso y suelto que uno más compacto. Todas esas características edáficas y climáticas se reflejan en las comunidades que uno puede estar viendo, digamos, en
una determinada área cuando está haciendo un estudio. Entonces, lo fisonómico para estudiar las características estructurales del conjunto de la vegetación. Lo taxonómico para conocer las especies que están presentes en esa área de estudio, conjuntamente con su disposición dentro de esa área de estudio, cómo está distribuido. Todo eso refiere a un método llamado método fitosociológico de Brown-Blanquet, que ya lo vamos a ver bastante más adelante, acá más o menos a 2 clases o a 3 clases, porque lo fisonómico ya nos va a llevar un poco de tiempo. Vamos a empezar hoy y vamos a continuar todavía la clase que viene con ese primer criterio. Bueno, y hay un tercer criterio, que es el ecológico, y que es el criterio que en última instancia está siempre presente, porque es el criterio que tiene por finalidad poner de manifiesto el porqué de la existencia de determinadas especies, es decir, el porqué de la existencia de tal o de cual formación vegetal en ese lugar. Entonces, eso amerita una relación estrecha, una interrelación de esas comunidades presentes con los demás elementos, y acá hacemos conjugar entonces el enfoque sistémico, y otra vez volvemos al sistema biogeográfico de la unidad número 1, para poder explicar justamente el porqué de la existencia de determinadas especies o determinadas formaciones vegetales en ese preciso lugar. ¿Cuál es la causa, el motivo por el cual yo tengo esa formación? Tengo una selva y no tengo un bosque. ¿Por qué tengo un bosque y no tengo una pradera? Bueno, siempre hay una explicación recurriendo precisamente a los demás elementos del sistema natural, que es el que nos va a dar justamente esa precisión. Así que el criterio ecológico siempre está presente. Cuando vayamos estudiando lo fisonómico, siempre vamos a buscar un porqué, justamente, y ese porqué principalmente lo vamos a buscar en relación con las condiciones climáticas y las condiciones edáficas también. Las condiciones edáficas, dentro de la estructura que presenta la vegetación, influyen mucho en el sistema radicular, por ejemplo, en la disposición del sistema radicular, en profundidad, en superficie, en la manera con que ese sistema de raíces está dispuesto debajo del suelo, debajo de la superficie del sustrato donde se encuentra. Entonces, esos son los 3 criterios que vamos a considerar, y vamos a empezar entonces el estudio con el criterio fisonómico. Ese va a ser el primer criterio a trabajar. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando uno quiere hacer un estudio con criterio fisonómico, evidentemente estamos dejando de lado todo lo que es taxonómico. Si ya no, digamos, no tenemos el conocimiento cabal de cuáles son las especies presentes, una por una. Tenemos la noción del conjunto, razón por la cual de alguna manera hay que clasificar a los vegetales, de alguna manera tenemos que hacer presente o decir cuáles son los conjuntos vegetales que están presentes en tal o en cual formación vegetal. Entonces, para eso hay que recurrir a algunas clasificaciones. Habitualmente en geografía hay 2 clasificaciones que son fundamentales, que más o menos dan la idea de cómo se clasifican los vegetales acorde a su fisonomía. Una de esas clasificaciones, que lo tienen bien explicado en la Cosa Lonon también, es la clasificación de Christen-Raunkiaer. Clasificación de Christen-Raunkiaer, que es un nórdico, un europeo nórdico, que allá por 1903, ya hace más de 100 años, desarrolló una clasificación principalmente restringida a los países nórdicos. Es decir, es una clasificación en donde las categorías están clasificadas de acuerdo a cómo pasan la estación desfavorable. Ese es el criterio que tomó Raunkiaer para hacer una clasificación de los vegetales, la manera con que pasan la estación desfavorable. Entonces, esta clasificación es de 1903-1905, pero cuando los autores quisieron aplicarlo, por ejemplo, a áreas tropicales que están muy lejanas a las condiciones climáticas de las tierras nórdicas europeas, se encontraron con que había faltas de categorías, que en la clasificación original de Raunkiaer no estaban. Evidentemente las plantas tropicales no fueron tenidas en cuenta, porque las tierras nórdicas no hay. Entonces le agregaron otras categorías posteriormente, o sea que como toda clasificación, la clasificación original es de tal año, pero después los autores le van agregando. Pasó con el suelo también. Los rusos hicieron una primera clasificación, pero después los americanos hicieron sus modificaciones para adecuarlo
a condiciones climáticas un poco diferentes a las que imperan en Rusia. Entonces, se va mejorando o se va desarrollando, va evolucionando esa clasificación a lo largo del tiempo. Eso pasó con la clasificación de Raunkiaer, entonces. Bueno, entonces, basada en la manera con que el vegetal pasa la estación desfavorable. ¿Cómo es esto acá? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver la próxima. Opa, mira un poquito que se me pasó, ahí está. Bueno, esta imagen, la que tienen a la izquierda, es la que tienen ustedes ahí en la cosa Lolo. Entonces, fíjense, cada una de estas son categorías, son las divisiones que hace Raunkiaer de la vegetación. Según la altura, fíjense que acá hay una altura en donde se desarrollan las yemas de renuevo de las plantas. Entonces, la primera, fíjense, acá tenemos dos imágenes. Una en estación favorable, donde el follaje está prácticamente a full, y la segunda son las mismas formas biológicas que están acá arriba, pero en la estación desfavorable. En la estación fría, le pusieron acá estación fría, o puede ser estación seca también, en donde lo que estamos viendo, como buenos europeos, estos se centraron en un bosque de hojas caducas, entonces muestran acá el árbol con el follaje a full, y aquí en invierno muestran justamente el árbol con las hojas que ya no están presentes, ¿no es cierto? Que ya se han caído en el otoño. Y lo mismo para las otras formas biológicas. Otras formaciones son perennes y no tienen estas características. Pero bueno, acá para un poco para mostrar el contraste, han tomado el ejemplo de una formación en donde justamente las plantas pierden sus hojas cuando llega la estación desfavorable. Cuando la estación está favorable, la imagen de arriba. Cuando la estación es desfavorable, la imagen de abajo. Bueno, entonces la primera categoría, que es la categoría de fanerófitas, así se llama, fanerófita, fanero significa visible, significa visible, se trata de todas aquellas formas biológicas, todas aquellas plantas cuyas yemas de renuevo se encuentran a más de 25 centímetros por encima del suelo. Más de 25 centímetros por encima del suelo. Bueno, obviamente todos los árboles están dentro de esta categoría, todos los árboles tienen un fuste con una cierta altura, a veces una altura de algunos metros, otras veces más achaparrado y más bajo, con una copa más cerca de la superficie, pero siempre los árboles están y tienen, digamos, sus yemas de renuevo a más de 25 centímetros despegadas del suelo. Algunos arbustos que no sean rastreros pueden entrar dentro también de la categoría de los fanerófitos, pero en general la categoría de fanerófito es para los árboles, principalmente un bosque o una selva es una formación vegetal en donde predominan ampliamente las fanerófitas. Ahí tenemos una categoría para aplicar y al menos si no conocemos cuáles son las especies presentes, genéricamente decimos, bueno, esta formación está dotado de un porcentaje alto de fanerófitas. Estamos dando el espectro biológico que caracteriza a justamente esa formación. Entonces, fanerófitas, se trata de aquellos vegetales que están o tienen sus yemas de renuevo a más de 25 centímetros despegados del suelo. Una segunda categoría está conformado por las caméfitas. Los caméfitos o caméfitas son aquellas plantas que, digamos, están por encima del nivel, las yemas de renuevo están por encima del nivel del suelo, pero a una altura menor a 25 centímetros. O sea que los arbustos, por ejemplo, entrarían muchos de ellos en esta categoría, sobre todo los arbustos rastreros o arbustos que tienen prácticamente su copa despegada a muy poca distancia de la superficie, entrarían dentro de esta categoría. Algunas formaciones que son arbustivas, está dotado entonces de un alto porcentaje de caméfitos, de este tipo de formación vegetal. La tercera categoría es la de las hemicriptófitas. Bueno, cripto significa oculto, cripto significa oculto y hemi significa casi. O sea que son todas aquellas plantas que tienen sus yemas de renuevo prácticamente a ras del suelo. Prácticamente a ras del suelo. Entonces, fíjense, veníamos. La primera a más de 25 centímetros. La segunda categoría, caméfito, a menos de 25 centímetros, pero por encima del suelo.
La tercera categoría ya a ras del suelo. Entonces, como tienen las yemas de renuevo ahí a ras del suelo, habitualmente estas plantas tienen una disposición de hojas ahí en la parte basal. ¿eh? Acá tiene un fuste. Este fuste habitualmente cuando llega a la estación desfavorable, fíjense acá, desaparece. Acá tenemos muchas de esas plantas, muchas de esas del tipo de las hemicriptófitas, en donde todo este fuste que contiene a la floración, a la fructificación, etcétera, etcétera, desaparece en la estación desfavorable y la planta queda restringida a ese conjunto de hojas con una disposición a la redonda, en roseta se le suele llamar, que más o menos cumple con esa función de recubrir justamente esas yemas de renuevo que se encuentran allí a ras del suelo. Acá tenemos algunos ejemplos. Bueno, esta es una caméfita, acá arriba, por ejemplo. No me acuerdo ahora cuál era esta, que no me puedo acordar ahora. Me parece que esta es el arándano. Este es un arándano, ahí está la frutita, que es una caméfita. Esta ya sería, fíjense, que está ahí a ras del suelo, tipo ortiga. A ver cuál da como ejemplo la ortiga, ¿ven? Ortiga sin roseta en este caso. Este tiene la roseta ahí. La tagarnina. Esta es la tagarnina, me parece. Esta es la tagarnina. Bueno, entonces, esas son las hemicriptófitas, las que tienen sus yemas de renuevo a ras del suelo. Bueno, después tenemos una cuarta categoría, que es la categoría de las, le sacamos el hemi a la palabra hemicriptófita y nos queda criptófitas, o geófitas, como le llamó acá el autor Raunquian. Lo que pasa es que las criptófitas, como yo le llamo, aquellas que ya tienen sus yemas de renuevo ocultos debajo del suelo, esperen que hay gente que quiere entrar, me parece. Bueno, algunos autores, a ver, las criptófitas, como yo recién le llamé, incluye a las geófitas, como está ahí, y a las hidrófitas, que son las que tienen sus yemas de renuevo en última instancia debajo del pelo de agua. Para aquellas plantas flotantes, por ejemplo, arraigadas o no arraigadas, entonces esas son hidrófitas. Y estas son geófitas. Acá están únicamente contempladas aquellas plantas que son continentales, que son de la parte, digamos, continental. Entonces, por eso le llama geófita. Si quisiéramos ser más amplios, la palabra que tendríamos que utilizar es la de criptófita. Le sacamos el hemi, el casi, que teníamos en la categoría anterior, y ya nos queda aquellas que ya tienen su yema de renuevo a manera de bulbo, a manera de tubérculo, a manera de rizoma, por debajo del pelo de la superficie del suelo. Entonces acá tenemos los ejemplos. La papa, por ejemplo, un ejemplo muy, muy común, fácil de considerar. Y acá la estación desfavorable, donde toda la parte superficial desaparece. Bueno, hay una quinta categoría, presentada aquí por Raunquian, que son las terófitas. Tero significa principalmente verano. En realidad, bueno, son plantas que pasan la mayor parte del tiempo en un estado de semilla. Pueden pasar inclusive años, en el caso son plantas que están circunscritas a las muy secas, muy áridas, en donde a lo mejor pasa un tiempo muy largo, muy prolongado sin llover, y estas plantas están en un estado de semilla. Es como si, pareciera como si no hubiera vida en ese desierto, hasta que se produce una lluvia muy excepcional, puntual en algún momento, y eso genera, ¿no es cierto?, que todas estas plantas que están en estado de semilla germinen y desarrollen su ciclo vegetativo en un tiempo no demasiado prolongado, porque la sequía no demora otra vez en llegar. Entonces, de repente, todos esos desiertos que en apariencia no tenían vida, aparecen con una vida excepcional, se cubren de un vergel bastante importante durante un par de horas, o unos días, digamos 2 o 3 días, hasta que el agua por evaporación o infiltración se va perdiendo, y otra vez entonces la planta tiene que volver al estado de semilla. Esas son las terófitas, y reitero, son plantas que están circunscritas casi exclusivamente a las regiones extremadamente secas, ¿eh? O extremadamente frías. En el caso de la tundra, por ejemplo, una región donde la mayor parte del año las temperaturas están por debajo de cero, y que también puede ser una limitante para este tipo de plantas que únicamente crecen en ese tiempito cortito en donde la temperatura sube de 0 grados y hay un descongelamiento superficial del suelo.
Entonces ahí podemos tener también algunas terófitas. Bueno, 5 categorías a la cual vamos a agregarle otra que nos va a venir muy bien, que se agregó después, que son las epífitas, por ejemplo. Las epífitas, aquellas plantas, epi significa encima de, aquellas plantas que viven encima de los árboles, de las ramas, de otros seres vivos, sin que esto signifique que sean parásitas. Viven, se apoyan en los árboles y que son, por ejemplo, las orquídeas, las orquidiáceas, las bromeliáceas en general, el clavel del aire, muchas de las plantas que entonces están sujetas a vivir arriba de otros seres vivos o de otros elementos, puede ser, qué sé yo, epífitas, pueden ser plantas que viven arriba de otras plantas o que viven, por ejemplo, adosadas a, por ejemplo, las rocas, cuando estas tienen diaclasas o fracturas en donde hay humedad y tierra, por dentro también pueden generar ahí un arraigamiento. Bueno, entonces, fanerófitas, caméfitas, hemicriptófitas, geófitas, terófitas y epífitas. Ahí tenemos las 6 categorías principales que nosotros vamos a ir utilizando a medida que vayamos viendo cuáles son las distintas formaciones vegetales a nivel mundial. Pero fíjense, a ver, vamos a ir acá. Acá tenemos las definiciones, porque yo se las estuve explicando recién, pero les muestro que acá está justamente la definición de cada una de las categorías. Desde las fanerófitas, con justamente una apreciación acerca de dónde viene faneros, ya le dije yo que significa visible, las llevas de renuevo están a una altura de más de 25 centímetros, las caméfitas a menos de 25 centímetros, las hemicriptófitas a la altura del suelo, las criptófitas debajo del suelo, las terófitas en estado de semilla con un caso límite de adaptación, y las epífitas se desarrollan sobre soportes vivos, y ahí tienen los ejemplos que ya les estuve dando yo recién. O sea, lo mismo que yo le expliqué recién, lo tienen ya contemplado aquí, pero lo tienen ahí explicado también en la cosa al honor, sin ningún problema. Bueno, entonces, cada una de las formaciones biológicas se destaca por tener lo que se llama un espectro biológico. Es decir, de esas 6 categorías que recién estuvimos viendo, algunas estarán presentes y otras no, depende de qué tipo de formación sea. Si yo me ubico en una formación de bosque, por ejemplo, el bosque tiene, fíjense, son gráficos que más o menos da idea de cuáles son las formaciones biológicas más importantes. No lo tomen como una cosa, digamos, propia de un determinado lugar. Entonces, fíjense, para un bosque, el 72% de las formas biológicas presentes en un bosque, obviamente está dado por la fanerófita, la primera categoría, aquellas que simbolizaban a los árboles, aquellas que tienen sus yemas de renuevo a más de 25 centímetros despegadas del suelo. 72% de todas sus formas biológicas son árboles, son fanerófitas. Por supuesto, las fanerófitas las acompañan. Acá hay un 20% de caméfitas, algunos arbustos, que pueden ser renovales de los árboles, que todavía no han crecido, y están a una altura menor a 25 centímetros, están todavía por crecer. Y un 8% que acompaña, que son las epífitas. Los bosques siempre son húmedos, por eso hay bosques, a veces depende, hay bosques con estación seca marcada y otras que no. Entonces, si se trata de un bosque húmedo, puede haber un porcentaje significativo de epífitas que están justamente acompañando y tapizando a los árboles. Un desierto, el color rojo de las fanerófitas desaparece, porque prácticamente no hay árboles, pero lo que sí predomina en el desierto, en un 78% para este ejemplo, son las terófitas, que se puede escribir con P inicial o sin la P inicial. Algunos la escriben terófitas sin P y otros con P. Las terófitas son las que dijimos pasan en estado semilla la mayor parte del tiempo y representan el 78% del total de las formas biológicas presentes en el desierto. Hay un 8% de caméfitas, de arbustos, de hecho, los desiertos tienden a tener muchos arbustos, y un 14% de hemicriptófitas, que son hierbas que tienen sus yemas de renuevo a ras del suelo. La sabana, que es una formación hierba-árbol,
pero principalmente de hierbas, ya lo vamos a ver también, ya lo vamos a estudiar, tiene acá un 71% de criptófitas, o sea, plantas que tienen rizomas abajo del suelo, y por lo tanto, como la sabana está sujeta a una estación seca muy larga, muy prolongada, evidentemente esa sequía afecta a la planta, que prácticamente en su fuste aéreo se seca y queda restringido con sus nutrientes a ese rizoma o a ese tubérculo por debajo del suelo. Un 71%. Lo acompañan algunas hemicriptófitas y hay algunos árboles, fanerófitas, que representan el 7%. Los árboles en la sabana están muy separados unos con otros, muy aislados, y prácticamente predomina ampliamente las formaciones que son principalmente herbáceas. Bueno, y acá hay un 2% de epífitas que podría llegar a acompañar en el caso de los árboles, si hay árboles. Bueno, entonces, este porcentaje de las formas biológicas representativas de tal o cual formación se denomina espectro biológico. Se denomina espectro biológico. Bien. Entonces, la clasificación de Raunquier simplemente a nosotros nos da un aspecto de la forma digamos, de lo que sería la estructura de la vegetación, que es la forma biológica. ¿Qué sabemos nosotros con Raunquier? Si yo tengo predominancia de árboles, de arbustos, de hierbas o de semillas, que digamos entran en ciclo vegetativo cuando llueve o cuando viene la estación favorable una vez al año. Eso es lo único que puedo saber yo con la clasificación de Raunquier, es un aspecto de la estructura, pero después hay que ver otros aspectos también. Entonces, la otra clasificación que acompaña a la de Raunquier, que la van a ver en Strahler, por ejemplo, Strahler en los capítulos, si vamos al libro más viejo, que lo colgó alguien el otro día por ahí, lo tenemos en el capítulo, déjenme pensar, 21. Si mal no recuerdo, capítulo 21. O sea, hay dos capítulos, 20 y 21, no, el 20, perdón, el 21 ya es el de la formación vegetal, el 20. Capítulo 20 de Strahler tienen entonces la clasificación de Dancerot. Bueno, la clasificación de Pierre Dancerot ya del año 57, mediados del siglo XX, es una clasificación que además de la forma de vida, fíjense que lo primero que nos muestra Pierre Dancerot son la forma biológica. Bueno, no hay tanto cambio respecto a esta primera categoría con lo que estuvimos viendo recién respecto a Raunquier. La única diferencia es que Pierre Dancerot lo dice en criollo, en vez de decir fanerófita, canéfita, hemicriptófita, dice árbol, arbusto, hierba, lo dice en un, digamos, léxico un poco más entendible, por decirlo así, para todo público. Entonces, la forma de vida, lo mismo que decía con otros términos Raunquier, acá está expresado en términos de árboles, arbustos, hierbas. Están las lianas, que también las lianas en la selva son muy importantes y dentro del espectro biológico hay que considerarlos. Las lianas de todas formas están más o menos dentro de las consideradas como fanerófitas también. Tienen la particularidad de trepar, tener que trepar porque no tienen un ligno conformado, un fuste, digamos, recto y fuerte como para crecer por sí mismo, entonces necesita de la ayuda para trepar y alcanzar la luz. Las epífitas, acá tenemos esta simbología. Estas simbologías que están acá se utilizan para hacer perfiles de vegetación. Cuando uno hace, por ejemplo, trabajos de campo, siempre en el campo se hacen transectas lineales. Uno de los trabajos que se hacen suelen ser las transectas lineales. 200, 300, 500 metros, 1 kilómetro de transecta lineal, en donde uno lo que quiere ver es cómo va variando la vegetación en una línea respecto a algún gradiente, por ejemplo, el gradiente topográfico, la diferencia de altura, si estoy en una zona de montaña, el gradiente de humedad, por ejemplo, mayor o menor humedad en el borde de una laguna, en una zona palustre, por ejemplo, desde el borde de la laguna hasta la parte más alta, la vegetación va a ir cambiando paulatinamente a medida que yo me voy alejando de la parte más encharcada, en función entonces del gradiente de humedad en el suelo, hasta que aparecen los árboles más arriba. Bueno, todas esas transectas se hacen a través de esta simbología. Se utilizan estas simbologías que están acá para dibujar esas transectas. Ya les voy a mostrar un ejemplo, para que por lo menos tengan
más o menos una noción de cómo se aplica. Bueno, ahora bien, yo aplico esta simbología, perfecto, una simbología para cada forma de vida. Después yo tengo que considerar el tamaño de esa forma de vida, porque árboles hay de todo tipo. Hay árboles que tienen 60, 80 metros de altura, en la selva, por ejemplo, o algunos coníferas, y tengo árboles que son más achaparrados y bajos, que tienen apenas 2 o 3 metros de altura. Entonces yo tengo que considerar la altura también de cada una de estas formas de vida, que es la segunda categoría que muestra Danceró. Hay bosques que son de especies arbóreas muy altas y hay otros bosques que son más achaparrados, como el caso, por ejemplo, ya me voy adelantando, el bosque mediterráneo, por ejemplo. El bosque de tipo mediterráneo es mucho más achaparrado que un bosque de hojas caducas o un bosque de coníferas. Hay una diferencia en cuanto al tamaño de los árboles. Lo mismo los arbustos, las hierbas, brioides. Los brioides se refiere a los musgos, creo yo, que habitualmente no la usamos. Usamos sí mucho las epífitas y las lianas, porque acá, sobre todo cuando uno trabaja con la zona del Paraná, en la zona del Paraná hay muchas enredaderas, principalmente. El tema de las enredaderas también uno le pone acá en la simbología, o la de las epífitas, y brioides refiere principalmente a los musgos. Bueno, el tamaño, entonces, se considera, esto puede variar, esto es lo que presenta Pierre Dancerot, que uno después lo puede pincelar y darle forma y cambiar un poquito los números en función de qué es lo que está estudiando y cuáles son la manera más práctica para utilizarlo. Pero según Dancerot se considera que un árbol es alto cuando tiene más de 25 metros, de altura media entre 10 y 25, y es bajo cuando ya tiene entre 8 y 10 metros. Bueno, pareciera como que menos de 8 metros no lo considera árbol, porque fíjense que ya Dancerot lo considera arbusto cuando el árbol con copa y todo, estamos hablando con copa y todo, no solamente el fuste, porque si no ya nos estaríamos saliendo de la clasificación anterior que dijimos que el fuste y hasta donde empiezan las llevas de renuevo tiene que tener menos de 25 centímetros despegado del suelo. Estamos hablando de eso más toda la copa que lo está cubriendo. Eso tiene que tener, es alto cuando tiene entre 2 y 8 metros, ya con menos de 2 metros de altura media, y hasta 0,50 metros, una cosa muy achaparrada, el arbusto es bajo, lo mismo las hierbas, se consideran altas cuando tienen más de 2 metros, entre 0,5 y 2 metros medio, y bajo cuando tienen, es un césped prácticamente de hasta 0,5 metros de altura. Bueno, y los brioides también, acá no considera justamente alto, pero sí medio cuando tiene más de 0,10 metros, y menos, o bajo mejor dicho, cuando tiene menos de 0,10 metros, menos de 10 centímetros. Bueno, entonces, la forma de vida y el tamaño. Ahí tenemos dos características. La cobertura, y ahí pasamos a una tercera categoría, la cobertura. Esa vegetación, hay árboles, hay arbustos, perfecto, pero ¿cómo están distribuidos esos árboles, esos arbustos? Entonces, es la tercera categoría que presenta Dancerot y que también explica y dice mucho acerca de las condiciones del sistema natural. ¿Cómo está dispuesto esa vegetación? ¿Está en forma continua? ¿Está en matas o en grupos? ¿Está dispuesta en el espacio en estudio en forma discontinua? ¿Está en forma muy espaciada? Prácticamente muy aislada, un individuo respecto a otro, por ejemplo, de una determinada especie. Bueno, ese es el grado de cobertura. Ese es el grado de cobertura que genera ese conjunto vegetacional en el área de estudio. Si cubre el suelo en forma continua, en forma discontinua, está agrupado en forma agrupada, o bien muy aislado, muy separado un individuo respecto al otro. La función. La función es un elemento sumamente importante y de hecho Strahler hace la división de las formaciones biológicas muchas veces recurriendo a la función o periodicidad. También algunos autores le llaman periodicidad. Entonces, la función o periodicidad refiere a justamente si las hojas permanecen durante todo el año, se cae una parte del follaje cuando llega la estación desfavorable, o bien, ¿qué otro caso tenemos? Bueno, el caso de las suculentas, por ejemplo, aquellas que no tienen hojas o almacenan agua como los cactus, que tenemos, fíjense, una simbología acá también
entramado para colocarle justamente la simbología. Decidua es cuando ya se está por cortar, ¿eh? Decidua es caduca significaría, es decir, que las hojas caen cuando llega la estación desfavorable. Perenne, lo contrario, las hojas permanecen con una cierta adaptación a la estación desfavorable. Semidecidua puede significar una formación que deja caer una parte del follaje, sus individuos dejan caer una parte del follaje para alivianarse, o algunas especies son perennes y otras son caducas, como hay bosques que tienen esas particularidades, ya lo vamos a ver también ahora. Y las suculentas guáfilas son aquellas carentes de hojas, con espinas habitualmente, y almacenadoras de agua, como es el caso de los cactus. ¿Eh? Bueno, apago y